Señor y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por darnos esta hermosa oportunidad que tenemos aquí para reunirnos como hermanos y poder prestar atención a las necesidades de otros. Porque venimos, Señor, a este lugar solamente para encontrarnos hermanos, adorando juntos, pero servirnos los unos a los otros como tú nos has mandado, Señor, y como tú viniste a este mundo a darnos ejemplo también. Gracias, Dios, por ser un Dios bondadoso, de amor, de justicia, un Dios fiel. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos tu dirección. Amén, amén. Muy bien, en la mañana de hoy entonces vamos a continuar con esta serie que tenemos acerca de locura. ¿Es una locura o es poder? Este maravilloso mensaje del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz para proveer el medio para alcanzar la gracia de Dios. Es interesante. Y así librarnos de su propia ira. Eso es muy importante entender. Bien, Dios, Jesucristo, vino a este mundo para darnos la manera de alcanzar la gracia de Dios y así librarnos de su propia ira, de su justicia condenatoria. Es importante comprender eso. ¿Es una locura o es poder este maravilloso mensaje de salvación? Hemos estudiado que este hermoso mensaje es un mensaje de amor, es un mensaje de gozo, es un mensaje de paz, es un mensaje que nos provee también esperanza. Hemos estudiado todo eso acerca de este maravilloso mensaje que nos suministra la información sobre la gran misericordia que Dios ha tenido para con todos los que creen en la obra redentora de su Hijo Jesucristo, brindándonos no solamente una esperanza, sino una esperanza viva, como hemos estado estudiando, estuvimos estudiando la semana pasada, una esperanza viva en la resurrección de Cristo. Recordemos este versículo que hemos estado leyendo la semana pasada. En 1 de Pedro capítulo 1, el verso 3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevos a una esperanza que viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Recordemos que por medio de la muerte y posterior resurrección de Jesucristo, el apóstol Pedro nos indica que hemos obtenido por medio de este maravilloso sacrificio una herencia incorruptible. Recuerden que habíamos hablado de eso la semana pasada. Hemos recibido una herencia incorruptible, inmaculada. Es una herencia que no se marchitará nunca, pues está protegida. ¿Por qué? Por el mismo poder de Dios. Habíamos hablado acerca de eso la semana pasada. Por el mismo poder de Dios, pero ¿mediante qué? Mediante la fe. Es interesante. Está guardada por el mismo poder de Dios mediante la fe y con el fin de salvación. Eso es lo que el apóstol Pedro continuó hablando después de estas maravillosas palabras, diciéndoles a estos expatriados la gran misericordia que ellos han recibido de su Señor. Así que antes tenemos que reconocer cuál era nuestra condición pasada. Sin vida, porque nos ha hecho nacer. Esas son preguntas que debiésemos de hacer cuando nosotros leemos este tipo de mensaje, este tipo de palabras.
que nos ha hecho nacer de nuevo. Él nos ha dado una vida nueva completamente. Esta es una de las cosas más reveladoras de este versículo 13. Es que el apóstol Pedro nos dice que Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Y esto es lo más importante para comprender. Dios nos ha hecho nacer nuevamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una conversación que Jesús tuvo o mantuvo con un hombre, un fariseo llamado Nicodemo. ¿Ustedes recuerdan eso? Miren lo que Jesús le dijo a este hombre en Juan capítulo 3, el verso 3. Dice, y respondiendo Jesús le dijo, en verdad, de cierto os digo, te digo, hermano mío, que el que no nace, ¿qué? El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esas son palabras que el apóstol Pedro comprendió. Esta es una convicción que el apóstol Pedro tenía. Había algo que tenía que pasar en la persona para poder alcanzar y ver el reino de Dios, y era nacer nuevamente. Miren cómo el apóstol Pablo explica algo como esto a los hermanos que se encontraban en Éfeso, esta impresionante verdad y por qué es necesario y debe pasar eso en una persona, nacer de nuevo. Escuchen muy bien, Efesios capítulo 2, el verso número 1 dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais, ¿qué? Eso es algo muy importante. Dios nos ha dado vida porque nuestra condición, ¿qué? Era muerta. Estábamos muertos. Hay algo, tenemos que pararnos, porque bueno, ¿qué pasa? Eso parece una locura. ¿Cómo que yo estaba muerto, pero de verdad yo estoy vivo? No es así. Estamos vivos, caminamos, sentimos, vemos, olemos, oímos. ¿De qué el apóstol Pablo, de qué Jesús está hablando? ¿De qué el apóstol Pedro está hablando? De que Dios nos ha hecho nacer de nuevo. De que Pablo dice que nosotros estábamos muertos y que por esa condición Dios nos ha dado vida. Entonces, él dice la explicación. Lo que significa, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero en el versículo 4, él dice algo interesante. Pero, el versículo 4, miren, hermanos míos, muchas veces la gente dice que el pero es del diablo, ¿no? Pero, wow, qué maravilloso pero es ese. Ese pero lo hace Dios. Ese pero lo hizo Dios, lo dijo Dios. Haya contrapuesto algo maravilloso. Nosotros estábamos muertos, pero Dios, que es rico en misericordia. Recuerden su gran misericordia que el apóstol Pedro estaba hablando, ¿verdad? Que es por su gran misericordia que nos ha hecho nacer de nuevo. Pero Dios, que es rico en misericordia por la razón de su amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Wow. Pero hay algo impactante también en esta declaración, en el contexto de esta declaración que el apóstol Pablo hace aquí a los Éfesos. Les manda a recordar su antigua condición. Si ustedes siguen leyendo, hay algo muy importante que el apóstol recalca y exhorta o manda a estas personas. Recuerden esa condición
de mortalidad que ustedes tenían. Recuerden esa condición en la cual ustedes vivían, porque eso es algo que los cristianos tienden a hacer, o muchas veces desean hacer. Olvidar cuál era su condición pasada, porque muchos puede ser muy vergonzoso. Pero el apóstol Pablo les manda a estas personas, recuerden su condición pasada. Y les da entonces esta acta de defunción que ellos tenían, recuerden estas cosas. Y él les dice que estar muerto es andar según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, vivir en las pasiones de nuestra carne, según los deseos de la carne y de la mente, y siendo así por naturaleza hijos de ira. Y el apóstol también le sigue diciendo, en ese tiempo estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Wow! Eso es lo que significa estar muerto. Esa condición. A eso se refería Dios cuando le dijo a Adán y a Eva, si comes de ese árbol, ciertamente morirás. Si comes de ese árbol, ciertamente morirás. Eso era lo que iba a pasar. Obviamente comprendemos que la segunda muerte estaba incluida en todo eso, porque hay una segunda muerte que vendrá, pero esta es una muerte espiritual. Ahora solamente deseamos vivir para nuestra carne y para nuestros propios deseos. Eso era. ¿Conforme a quién? Al príncipe del aire, Satanás, el diablo, como ustedes le quieran llamar. Bueno, Jesús le dijo a un grupito de personas, a unos fariseos que eran, ¿qué? ¿Su padre quién era? Su padre, ustedes son, el padre de ustedes es el diablo. Así mismo, claro y pelado, como dicen, es nuestra frase. Se lo decía de esa misma forma, pero esta era nuestra condición pasada. Eso es estar muerto. A eso se refería Dios y este apóstol Pablo. Así que Jesús le dice a Nicodemo, en el verso capítulo 3, el verso 6 y 7, lo que es nacido de la carne, no está allá, pero ustedes pueden escuchar, lo que es nacido de la carne, Jesús dice, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, le dice Jesús a Nicodemo, no te asombres de que te haya dicho que es necesario nacer de nuevo. Wow. Así que todo esto que el apóstol Pedro les está diciendo, de que Dios nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, es porque era necesario que eso sucediera para alcanzar su maravillosa gracia, para poder ver. Por esto es que necesitábamos escuchar eso y tener ese milagro del Señor, para que nos hiciera nacer de nuevos y nos diera una vida nueva y juntamente con esta una esperanza viva. Pero no es una esperanza, como les acabo de decir hace un rato, una esperanza cualquiera. Porque muchas personas tienen esperanza de ser ingenieros, algunos jóvenes, esperanza de hacerse rico, esperanza de tener una casita, esperanza de un montón de cosas, de sanarse, cualquier cosa. Hay muchas personas que tienen expectativas de la vida. No se refiere a eso, es una esperanza viva, real, en la cual podemos nosotros confiar. Es una esperanza también de acción.
no es una esperanza pasiva. Nosotros muchas veces tenemos la tendencia de que, bueno, esperanza es sinónimo de solamente sentarme a esperar, porque se parecen, ¿no? Pues esto no es lo que se refiere el apóstol Pedro cuando les dice que hemos obtenido, por medio de esa nueva vida que Dios nos ha entregado, una esperanza viva. Vamos a recordar el versículo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, a una esperanza, de nuevo, a una esperanza viva. En estos versículos encontramos un hermoso propósito en esta vida, para esta nueva vida que tenemos en Cristo. Primeramente vamos a buscar lo que es la definición de vivo, ¿sí? O viva. Vamos a buscar para entender lo que significa esta combinación de estas dos palabras. Esperanza, viva. ¿Qué significa vivo? Bueno, podemos escuchar que según la Real Academia, significa fuerza, significa energía o actividad esencial mediante la que obra el que la posee. Interesante. Pero también se puede decir que es la eficacia, el poder, la virtud para obrar. Es muy importante esa palabra, porque vivo es tener, una persona que está viva, es tener esa energía, esa virtud, ese poder, todo lo que en esencia se necesita para obrar. O sea, el ser vivo tiene que hacer algo. Es la idea, lo que quiere decir esta palabra, ¿bien? Así que cuando te dice que es una esperanza viva, es una esperanza que tiene que obrar, tiene que hacer algo. No es solamente quedarme con un concepto, una teoría en mi cabeza de lo que va a ocurrir, sino que esta convicción que yo tengo, esa certeza que hay en mi vida, tiene que obrar, tiene que accionar, tiene que mostrarse para identificar que está vivo, que tiene vida en sí. Este celular, por más que suene, sabemos no tiene vida, aunque tenga un vibrador ahí adentro, ¿no? La idea, hermanos míos, es que esta esperanza nos hace actuar conforme a ella, conforme a esta, hermanos míos. Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Miremos lo que el apóstol Pablo, después de decirle a estos efesios, después de decirle a estos hermanos que Dios le ha dado vida después de que ellos estaban, aun cuando ellos estaban muertos, escucha el versículo 10. Nuevamente, hemos hablado de eso con anterioridad. Recuerden, el verso 8 y el 9 son de los más famosos que hay, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Bueno, la idea es por Dios que hemos recibido este maravilloso regalo. Es por la maravillosa gracia y misericordia de Dios, hemos recibido esta salvación. ¿Sí? Así que es de Dios. Pero el verso 10, el 9 dice que no es por obra, para confirmar de que eso es solamente Dios que lo hace. Pero el verso 10 nos dice, porque somos hechura suya. Es de Él. Esto ha sido Él que lo ha creado en nosotros por medio de Cristo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús maravilloso porque es por Dios que hemos recibido la maravillosa salvación por medio de la fe. Pero aquí nos dice para hacer buenas obras.
las cuales Dios preparó de antemano para, ¿qué? Anduviésemos en ellas. Este es un versículo hermoso. Este maravilloso versículo, ¿saben qué nos brinda a nosotros? Nos brinda identidad. Yo soy de Cristo. Nos da un sentido de pertenencia, un sentido de seguridad, porque soy una obra solo de Dios, hermanos míos. Nos brinda también un propósito. Hermoso, todo eso en este versículo 10. Todo eso en un versículo 10. En este versículo. Identidad, propósito, wow, sentido de pertenencia, seguridad. Este propósito de vida, el apóstol Pedro les ha dicho a estos hermanos expatriados que este nacimiento nuevo nos da esta esperanza viva en la resurrección. Nos asegura una herencia que no se perderá porque está protegida por el poder de Dios para salvación en el último tiempo. Les dice que se regocijen de eso, pero también, hermanos míos, a pesar de que sufrirán y que pasarán por diversas pruebas. Eso es lo que el apóstol Pedro en su primera carta les dice a estos expatriados. A pesar de que pasen por diferentes pruebas y van a sufrir, pero vuestra fe durante estas pruebas, ¿saben cómo el apóstol Pedro les dice? Será hallada como alabanza para gloria y honor en Cristo Jesús. Será más preciosa que el oro cuando es aún expuesto al fuego. Es más precioso que eso. O sea, los sufrimientos que van a venir, hermanos expatriados, le está diciendo, deberían de ser motivo de gozo para ustedes. ¿Qué? De eso se trata la serie. Parece una locura, ¿no? Porque sufrimiento y gozo se contraponen. No podemos tener gozo en medio del sufrimiento. Pero es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Nos dice que somos una criatura nueva. ¿Saben por qué el gozo no está en nosotros en medio del sufrimiento? Pónganse a pensar. ¿Por qué nosotros no reconocemos que Dios es poderoso, que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios es un hombre fiel a lo que promete, que cumple lo que promete? Que es una de las cosas que animo mucho a mi hija. Y es una de las cosas a mis hijas le enseño a tratar de cumplir lo que prometen, para darle ese sentido mucho más amplio de la gran gracia y fidelidad de Dios. Mi hija me había prometido, teníamos ya algunas semanas que su diente, uno de sus dientes estaba flojo. Así que si ustedes son padres, algunos de ustedes entenderán que ellos siempre piden prórroga para que le saquen el diente. Bien, papi, hoy no. Deme hasta mañana. Deme una semana. Bueno, ok. Le digo a Emily, que fue la que le tocó esta semana sacarse un diente. Le digo a Emily, ¿cuándo tú quieres y cuándo tú me vas a permitir a mí sacarte el diente? Papi, ya. Teníamos ya una semana y pico tratando de hacerlo. Dígame un día que usted, papi, mañana, papi, mire, yo le voy a, mañana me voy a dejar sacar el diente. Mañana
en la tarde. Y cuando, bueno, al otro día llegó el día. Emily, prepárese, hay que sacarle el diente en la mañana. No, papi, yo le dije en la tarde. Yo, muy bien, prepárese, en la tarde hay que sacarle el diente. Llegó la tarde. Emily, hay que sacarte el diente. Papi, pero no se ha terminado la tarde. Así que, un ratico más, y yo tratando de ayudarle. Emily, usted me prometió que hoy iba a permitir que le sacara el diente. Así que, y usted sabe que lo que se promete, y ella termina esa frase, se cumple, ella sabe. Usted le pregunta a mis hijas, lo que se promete, se cumple, hay que cumplirlo, es la idea. Así que traté de ayudarla un poquito para que cumpliera. Mire, le vamos a regalar algo, le vamos a dar tal cosa, te estoy ayudando a que cumplas tu promesa. Pues hermanos míos, tenemos un Dios mucho mejor que un padre que da buenas cosas a sus hijos. Tenemos un Dios fiel, amoroso. Y cuando nosotros no tenemos el gozo del Señor, aún en medio del sufrimiento, ¿sabe qué es lo que sucede en nuestro ser? Es que nosotros estamos pensando ¿en quién? Hagan esa autorreflexión para que ustedes comprendan que cuando nosotros no sentimos gozo en medio de una tribulación, en medio del sufrimiento, es porque todo nuestro ser en ese momento está pendiente en nosotros y no en lo que Dios realmente quiere lograr por medio de eso. Dios es un Dios fiel, hermanos míos. Y si en verdad nosotros creemos en esto, aunque la muerte toque nuestras puertas, dice la palabra de Dios, bien, nosotros vamos a tener vida en Cristo Jesús. Porque aunque estén muertos, aunque ustedes mueran, aún muertos, hermanos míos, van a resucitar luego. Resucitarán. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Pero es hermoso, hermanos míos, lo que este versículo nos da. Luego el apóstol Pedro les dice a estos hermanos que los profetas habían hablado de esta maravillosa gracia que Dios había dado y que vendría a ellos, a estos expatriados, que ellos, estos profetas, habían indagado diligentemente para saber quién, en qué tiempo esta gracia iba a venir, prediciendo así entonces estos profetas los sufrimientos que iba a padecer nuestro Señor Jesucristo y las glorias que iban a venir posterior a estas. Luego, el apóstol Pedro, de compartirles esta realidad de vida que estos expatriados tenían en Cristo, luego de explicarle esta maravillosa convicción, él les muestra cuál y en quién debe de estar su esperanza. Entonces el verso 13 de la primera carta de Pedro dice, en el capítulo 1, nos dice, por tanto, recuerden ese por tanto, sumamente importante. Por eso que he dicho, esa maravillosa gracia de Dios, por tanto, ceñid vuestro entendimiento. Wow. Sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo les está diciendo que tienen que prestar atención
tiene que prestar atención a eso que ya Él le había comentado con anterioridad, la maravillosa gracia que Dios tiene. Nos ha hecho nacer de nuevo para nosotros tener una maravillosa esperanza de vida, para nosotros por medio de esa esperanza que es en la resurrección de Cristo Jesús, tener esa vida, esta salvación. Hermanos míos, escuchen muy bien lo que esto significa. Lo que quiere dejar cuando les dicho el apóstol Pedro, ceñid vuestro entendimiento. Amarren. Ustedes saben, esto es como la correa. En el pasado, estas personas tenían su bata encima y se amarraban, se ceñían estas batas para caminar más rápido, para correr. Tenían que subirse y amarrárselo con su cinturón. Eso era como ceñir, ajustar algo, apretar algo. Bien, eso es lo que dice, aferrar algo. Por tanto, aferren, amarren, aprieten su entendimiento a lo que yo les dije. Primero, pero esto es un mandato. Aquí esto no es opcional, esto es imperativo aquí. Ceñid vuestro entendimiento. Esto no es una opción para el cristiano. ¿Por qué? Porque si el cristiano, si es una persona que realmente ha creído en Cristo Jesús, ¿en dónde está su fe? ¿En dónde estará su esperanza? ¿En dónde está todo su propósito de vida? En todo lo que él acaba de decir, el apóstol Pedro. ¿Qué es la fe? La convicción, la certeza, seguridad, ¿no? Amárrate tu mente, tus pensamientos, tu entendimiento a esta maravillosa verdad. Apega tu entendimiento a esa realidad de vida, pero para la acción, hermanos míos. Que nuestra afición o inclinación sea hacia esa verdad que nosotros vivimos en Cristo. Eso es lo que el apóstol nos dice. No es una opción para el creyente, debe de hacerlo. Todo lo que concibe, todo lo que juzga, compara, induce, deduce, toda su razón o inteligencia debe de estar aferrado a esa nueva identidad que nosotros tenemos por la gran misericordia de Dios en Cristo. Es así. Todo debemos de aferrarlo a esa realidad de vida, hermanos míos, que tenemos en Cristo Jesús. Pero también reconociendo así los desafíos que vamos a enfrentar. Los desafíos que vamos a enfrentar. Esto incluye sufrimientos por diversas pruebas, como dice el apóstol. Yo voy a aferrar mi entendimiento a esa maravillosa verdad de la gracia y la misericordia que Dios ha tenido. Y si lo hago, estoy entonces en la capacidad para enfrentar el sufrimiento, que sea necesario. No importa cuál sea, porque entiendo el final de la película. Entiendo y conozco cuál es el final de mi vida. Esto no lo es todo, pero mientras estamos aquí, tengo un propósito, y no es servirme a mí mismo. No, el creyente tiene un estándar mucho más alto
que el que tuvieron los israelitas en el Antiguo Testamento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Nuestra convicción, nuestro nuevo mandamiento es amar a los demás como Cristo nos amó. ¿Y saben cómo Cristo nos amó? Que nos dio vida, aunque estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Y Romanos, el apóstol Pablo también le dice a los romanos que aunque nosotros éramos pecadores, Cristo nos amó. Hermanos, esas son convicciones. Convicciones que deben de estar tan arraigadas en el creyente, que va a blindar su vida, aunque llore, porque se puede llorar en medio de la angustia y la tribulación, porque somos seres emocionales y sufriremos, vamos a sufrir, es cierto, pero tenemos hermanos que van a llorar cuando nosotros lloramos y que van a reír cuando reímos también. Pero nuestra esperanza no depende de las circunstancias en nuestra vida. Ceñid vuestro entendimiento. Es maravilloso. Y sin duda este versículo 13 me hace recordar lo que el apóstol Pablo les dijo a los romanos en el capítulo 11, porque hace una maravillosa afirmación aquí. En el capítulo 11 de Romanos, versículo 36, no está en sus pantallas, pueden buscarlo en sus Biblias. Él dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Luego, Él sigue diciendo, luego de esta afirmación, esta impresionante verdad, el apóstol Pablo dice, por consiguiente, por eso, basado en que todo es de Él, por Él y para Él, ¿verdad? Por consiguiente, Él dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto más racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis, entonces, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo bueno, ¿qué es? Lo aceptable, ¿y qué más? Y lo que es perfecto, lo que es justo, lo que es recto. Pero ¿qué es lo que tiene que pasar? El apóstol Pablo les ruega a estas personas ¿qué es lo que el apóstol Pablo le está diciendo? Que por las misericordias de Dios, que piensen las maravillosas misericordias de Dios, la gracia de Dios, comiencen a pensar y cambien su mente para que entonces puedan comprobar, que puedan probar cuál es la voluntad de Dios. ¿Saben una cosa? Que cuando pasamos por estas pruebas, estos problemas, estos sufrimientos, estas enfermedades, todo lo que puede ocasionarnos a nosotros angustia, dolor, ansiedad, depresión, todo eso acumulado,
¿Saben lo que nos va a ayudar a mantenernos estable en todo ese punto? ¿Qué es? Entender primero las maravillosas misericordias que Dios tiene por nosotros. Esta hermosa gracia. ¿Cuál es mi posición en Cristo Jesús? Que soy una criatura totalmente nueva. Comprender eso, pero adaptar mi mente, aferrar mis pensamientos a esa verdad. Deleitarme en esa verdad. Entonces, cuando esta transformación en mi mente y en mis pensamientos, que lo produce esa verdad, entonces podré comprobar cuál es la voluntad de Dios en medio de ese problema. ¿Es comprensible? Es porque todo lo que pasa en nuestra vida, si somos y creemos en Cristo Jesús, todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito. ¿Y cuál es? Glorificar a Dios. Y punto. Para eso es que existimos, no es nuestro propósito, ¿verdad? No es ese nuestro propósito, existimos para dar la gloria a Dios. Entonces Dios, Dios, papi, o como tú quieras llamarle con respeto, ¿qué es lo que tú quieres? Esa fue la oración de Jesús. Dios, Padre, pasa de mí esa copa. Si es tu voluntad, porque no se haga la mía, lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieras. Ustedes saben lo que pasó con Jesús. ¿Cuál era el plan de Dios para Jesús? Y Él acabó su obra. Él la acabó, la terminó, dice Él. Así que tenemos que aferrar nuestro entendimiento, ceñir nuestro entendimiento para la acción, dice el apóstol Pedro. Porque de Él somos hechura suya. Hemos nacido de nuevo por Él, por su gracia, por su misericordia, y para Él es para la acción, es para cumplir su voluntad que estamos aquí. Vamos a ceñir nuestro entendimiento, vamos a renovar nuestra mente a esta verdad, hermanos míos. Eso es lo que nos va a hacer examinar y comprobar la veracidad de la voluntad de Dios, la conformidad que hay entre lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Este versículo 13 de la primera carta de Pedro en el capítulo 1 nos dice también algo muy importante. Nos dice que hay que estar sobrios. Escuchen muy bien lo que dice. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Y después dice otra vez esta palabra: sed sobrios. Recuerden, estos son términos imperativos. Estos son mandatos. Ciñe tu entendimiento y sed sobrios en espíritu. Es lo que el apóstol está diciendo aquí. Sed sobrios en espíritu es ese término de dominio de nuestros sentidos, de nuestra razón. Es estar alerta. La Real Academia define esta palabra sobrio como algo templado. ¿Y saben lo que significa eso? Es una persona valiente con serenidad. ¿Usted se imagina eso? Eso es lo que una persona templada es, una persona valiente con serenidad. Como que muchas veces tenemos esa mentalidad de que una persona valiente es alguien agresivo, es alguien que le dicen algo. No me tumbes a pajita de aquí, ¿bien?
es un hombre valiente, pero con serenidad. Eso me hace recordar la frase que Jesús le dice a sus discípulos cuando Él los está enviando, ¿verdad? Y que los iban a enviar a lugares y que muchos de ellos no lo iban a recibir y que iban a castigarlos en muchas áreas, iban a sufrir cosas. Él le dice, mire, yo lo estoy mandando como ovejas en medio de lobos. Y Jesús le dice esta frase: sed, hermanos míos, astutos como serpientes. ¿Y qué? Y sencillos como palomas, e inocentes como palomas. Esa es la frase que Jesús le dice. Así que ser valiente, pero también esta serenidad debe de estar involucrada en esa sobriedad que debemos tener. Esta persona debe de ser una persona lista, inteligente y competente. Algo muy importante para estudiar también este tema, esta palabra, sed sobrios, es cómo el apóstol Pedro la utiliza en esta carta. ¿Cómo la utilizó? En 1 de Pedro capítulo 4, verso 7, el apóstol Pedro dice, mas el fin de todas las cosas está cerca. Sed pues, ¿qué? Prudentes y ¿qué? Y de espíritu sobrio. Este es otro mandato, Sed prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Para la oración. Así utiliza el apóstol Pedro, esta palabra de sobriedad en este próximo capítulo, en esta misma carta. Pero también dice, en el capítulo 5, verso 8, la utiliza nuevamente y dice, sed sobrios, sed de espíritu sobrio, estad, ¿qué? Alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Así que el apóstol Pedro utilizó esta expresión, sed sobrios, en estas dos ocasiones, haciendo referencia a la actitud que nosotros debemos tener ante la oración y al estado de alerta que nosotros necesitamos tener ante un adversario que quiere destruir todo lo que esté a su alcance. Oigan eso. Sed sobrios. Estar alerta, ser prudentes, ser valientes, con serenidad también. Todo eso involucrado en sed sobrios. Presta atención. Como una gacela, ¿no, Keith? Tú haces hunting, right? Como cacería. Como una gacela, está comiendo y es como, incluso, no he cazado nunca en mi vida realmente, pero lo hice en un Xbox. Así que en el Xbox, cuando tú ibas a cazar un ciervo, un venado, una cosa de estas, tú tenías que verificar dónde se iba el viento. Aún eso, donde corría el viento. Porque si tú te ponías, el venado estaba allá y el viento corría así, tu olor pasaba. Eso es interesante, en el Xbox tú tienes que chequear la dirección del viento. Tienes que ir contra el viento para poder llegar a hacer un buen disparo. Que esa gacela o este venado no se diera cuenta de tu presencia. Así que ese nivel de alerta es el que debe de estar en los creyentes. Ese nivel de alerta, que aun cuando algo no te huele bien, correr. Aun cuando tú no has visto nada, tú no sabes que nada viene ahí, pero oliste algo, nosotros decimos zapateaste. Te fuiste. Aun cuando percibas lo más mínimo. ¿Por qué? Porque necesitamos estar
en esa condición, no es que tú vas a ver al diablo detrás de cada puerta, pero no puedes vivir como si el diablo no existiera. No, tenemos un enemigo real que está ahí, al acecho, al acecho. ¿Saben lo que es al acecho? Es buscando el momento indicado, el tiempo indicado, la distancia correcta para destruirte. El adversario, los leones, no solamente ven un venado, una cosa por ahí, un animal de eso, y a correr fanático, se ha dicho. No, ellos chequean, hay un ganado ahí, y comienzan ahí, se acercan, despacito, chequeando, verificando cuál es el más débil de todo ello, si hay alguien que está herido, el que tenga mayor probabilidad, ese es a quien ellos eligen. Por eso nuestro Señor Jesucristo les dice en esta noche difícil que Él atravesaba a sus discípulos: velad, velad y orad, estar alerta para que no entréis en tentación. El espíritu en verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Estén alerta y pendientes, sean sobrios en espíritu, hermanos míos. Pero también el apóstol Pedro, en este versículo 13, dice: poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. 3 mandamientos aquí. 3 cosas que los cristianos deben de hacer. 3 cosas. Ceñir nuestro entendimiento, estando sobrios en espíritu, alerta en espíritu, pero también poniendo toda esta esperanza que nosotros tenemos completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Esto me hace recordar a una respuesta que Dios le da a lo que el apóstol Pablo expresa en un ruego desesperado para que Dios le quitara una angustia física que él tenía. Una angustia, un sufrimiento que él tenía. A lo cual Dios entonces le responde en 2 de Corintios capítulo 12, verso 9. Y él me ha dicho, dice el apóstol Pablo, ¿qué? Bástate, te basta mi gracia. Bástate de mi gracia, te basta mi gracia. Es hermoso eso. Eso es lo que el apóstol Pedro le está diciendo en este versículo 13. Pongan completamente su esperanza en esta gracia de Dios. Es por completo ponerlo aquí. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente, dice el apóstol Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. ¡Wow! Me gloriaré más bien en esas circunstancias entonces, para que Dios entonces sea quien se lleve la gloria. Si hay algo de lo que yo me voy a gloriar, es en las cosas que yo no puedo hacer. Porque yo entiendo que Dios hace lo imposible. No es que hace lo que yo quiero. No es que hace las cosas en criterio nuestro. No, hermanos míos. Dios hace su voluntad. De eso las mujeres pudieron entender eso. María, nuestra hermana María Domínguez,
enseñó de eso, ¿no? De la soberanía de Dios. Isaías 55, mi esposa, leyó eso a las mujeres también, ¿no? Todo lo que Él quiere, se hace. Y su palabra no vuelve a Él vacía. Cuando Él dice algo, eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a suceder, hermanos míos. En tu vida es lo que va a pasar. Muchas veces le digo yo a mi esposa, yo sé que tengo que utilizar la sabiduría para saber en qué momento decir ese tipo de comentarios, aunque sean verdad. Pero si hay algo en la casa, un ejemplo, seguridad, como en la casa, las mujeres tienen mucho más nerviosismo en la seguridad de la casa que aún los hombres. Los hombres están ahí, si algo pasó, aquí estoy yo, ¿bien? Pero la idea es, se preocupan más, cerramos esto. Y la idea con eso, hermanos míos, es que en el momento en que Dios abre esa puerta, que diga, sí, pueden tocar todo lo que Edwin y Milly poseen. Cuando Dios da ese permiso, oiga, ustedes pueden tener el sistema de seguridad de punta en la República Dominicana en su casa y se van a meter a robar. Eso es así. Pero cuando Dios no dice eso, aunque las puertas de su casa y su ventana estén abiertas, eso no va a suceder. Eso es así. ¿Verdad, tía Katy? Eso es lo que va a suceder. Tía Katy sabe que ella la deja abierta. Un día nos dio un susto, pero el Señor no lo permitió. Pero la idea, hermanos míos, esa es la realidad en la cual nosotros debemos de vivir. Ahora, no significa que seamos imprudentes, no significa que nosotros vamos a atentar a nuestro Dios. No. Es que nuestra convicción es esa. Todo lo bueno proviene de Dios. Pero todo lo que sucede también tiene que estar filtrado por Dios. Todo lo malo tiene que estar filtrado por Él. Eso es así. Aquí el diablo no hace lo que se le pegue la gana. Nosotros tenemos un concepto tan errado de lo que es Satanás que nosotros lo dibujamos a él con un tridente en el infierno, pullando a la gente y él gozando. Así que pintamos. No, lo siento, hermanos míos, esa no es la realidad. El infierno es para él y sus ángeles, para que sufran por la eternidad, por lo que han hecho, pero también para todos aquellos que le siguen. Hermanos míos, el apóstol Pedro, después de enseñarles esta maravillosa misericordia de Dios, que Dios ha tenido con estos expatriados, hacerlos nacer de nuevo, proveyéndoles así una nueva esperanza viva en la resurrección, una herencia que no puede perderse ni corromperse. Les dice a estos hermanos expatriados que se aferren a toda esta realidad con el fin de ponerse en acción, sobriamente poniendo esta esperanza maravillosa en la gracia que nuestro Dios ha tenido para con todos ellos, aún atravesando por los sufrimientos según el criterio de Dios, según el criterio de Dios, cual sean necesarios, hermanos míos. ¿Parece una locura esto? Pues sí, parece una locura. Es una locura, ¿saben qué? No descansar en la gracia de Dios. Es una locura, hermanos míos,
no descansar en el gran sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. Sí sería una locura, hermanos míos, no aferrar nuestro entendimiento a esta maravillosa gracia y verdad, a estas hermosas promesas que Dios ha hecho. Sí sería una gran locura no estar alerta ante un enemigo que es real. Oremos, hermanos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias y ayúdanos. Ayúdanos a comprender con claridad tu palabra. Guíanos para que podamos, Señor, aferrarnos a esto, abrazar esta verdad y aún en medio de la gran tribulación poder recordar cuál es la verdad y cuál es el fin de todas estas cosas. Guíanos, Padre Celestial, a poderte ser fiel. Tú vas a enseñarles por medio de esta carta, Señor, a Vida Nueva, cómo deben de estar sobrios, a cuáles cosas deben de prestarle atención, con cuáles cosas nos basta, y que cada persona aquí comprenda que sin Cristo todavía estamos en nuestros pecados. Ayuda a cada persona aquí a entender cuál es su condición. Pero si es un creyente, también a recordar cuál fue su condición y la gran misericordia que Dios ha tenido para con él, para que no se jacte, para que el orgullo, Señor, no se asiente sobre él. Guíanos, Dios, a poder confiar en la suficiencia de tus escrituras. Y tú harás. Ayuda a cada persona que está aquí, que no tiene esa confianza en tu palabra, que su condición es como dice el apóstol Pablo a los Efesios: están muertos en vuestros delitos y pecados, en sus delitos y pecados, viven solamente para el placer de su carne, para el placer de su mente. Ayúdales, Señor, por tu gran bondad, a que ellos se arrepientan de su condición y venir a la gracia que tú has dado a la humanidad por medio del sacrificio redentor de tu Hijo Jesucristo, para que puedan obtener esta nueva identidad, esta nueva esperanza y este nuevo propósito de vida. En Cristo Jesús oramos para que tu Santo Espíritu le convenza de pecado. En tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén.